Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno. Es un gozo el día de hoy nuevamente poder compartir esta meditación de la palabra de Dios, poder juntos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. El día de hoy continuamos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11. Nos toca leer los versos del 11 al 19. Así que bueno, los invito a que podamos orar para pedir la asistencia del Espíritu Santo y sea Dios hablando en nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por un nuevo día de vida que tú nos das y la oportunidad de acercarnos a ti, a tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a recibir toda instrucción y enseñanza de parte tuya para que nuestra vida pueda ser transformada y pueda ser realmente agradable para ti. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Marcos 11, del 11 al 19, el título del devocional de hoy es El fruto deseado por Dios. Dice así el verso 11: Y entró Jesús en Jerusalén. Ya sabemos por el día de ayer que él ya había entrado, ¿no? Había entrado a Jerusalén con sus discípulos, pero esta vez se acerca al templo, dice, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, ¿no? Luego dice, al día siguiente, versículo 12, cuando salieron de Betania, pasó algo, ¿no? Tuvo hambre. Es lo que menciona el autor. Y dice, verso 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos, ¿no? Es lo que dice Marcos, ¿no? No era tiempo de higos, no era temporada de que diera higos. Verso 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, ¿no? Que estaban con él. Entonces esto ocurre el día siguiente, ¿no? Ya había anochecido, Jesús se había acercado al templo, había observado, ¿no? Alrededor todas las cosas. Bueno, Jesús siempre hacía todo con un propósito, definitivamente. Pero luego se acerca a Betania, se va para allá con los 12. Y al día siguiente es que, ¿no? En medio de su trajinar, ¿no? Del día, él tiene hambre, ¿no? En su parte humana, ¿no? De Jesús tuvo hambre. ¿Y qué es lo que ocurre, ¿no? Es que ve una higuera a lo lejos, una higuera que la palabra de Dios nos dice que la característica que tenía esta higuera era que tenía hojas, estaba llena de hojas, ¿no? Tenía hojas, ¿no? Y definitivamente Jesús, al acercarse a esa higuera, es porque esperaba encontrar en ella higos para poder comerlos, ¿no? Porque ya leímos que tenía hambre. Pero ¿qué pasó? Al llegar se encontró con una tremenda decepción, ¿no? La inspeccionó y no encontró sino solamente hojas, ¿no? No era tiempo de higos, es lo que dice el autor del libro. Sin embargo, la apariencia de esta higuera, ¿no? Porque lo que llamaba la atención era la cantidad de hojas, al parecer es que ya había algún fruto allí, ¿no? Que estaba dando, ¿no? Este árbol, esta higuera. Pero no era así, ¿no? Entonces Jesús, obviamente, profiere luego una palabra en contra de esta higuera, ¿no? Una palabra de juicio, que es nunca jamás nadie coma fruto de ti, ¿no? Y esto es algo que los discípulos lo logran escuchar. Y luego ya, bueno, no me quiero adelantar al devocional del día de mañana, porque nuevamente se vuelven a encontrar con la higuera y pasa algo, ¿no? Pero hasta aquí, ¿cuál es la enseñanza de estos versículos? ¿Por qué el autor se detuvo a querer escribir esto, ¿no? Este acontecimiento, esto que le pasó a Jesús fue solamente algo que significa una decepción, porque no encontró algo que comer únicamente. ¿Por qué Jesús profirió esto? ¿Por qué se encontró decepcionado, ¿no? y molesto por esta situación, tanto que profirió un juicio contra esta higuera? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir a nosotros, ¿no? Nos habla de una higuera, nos habla de un árbol que estaba, digamos,
o que fue creado por Dios, o que estaba destinado a dar fruto, ¿verdad? Y en este caso, este árbol estaba lleno de hojas, ¿no? Como mostrando una apariencia de ya de estar dando esos frutos, ¿verdad? Sin embargo, no había nada, ¿no? Eso me hace pensar, ¿no? Que realmente muchas veces nosotros, en nuestra vida, ¿cómo estamos delante de Jesús? Cuando Jesús se acerca a nosotros a inspeccionar nuestra vida de alguna manera, como lo hizo con esta higuera, porque Jesús tenía expectativas de esta higuera, como las puede tener de tu vida y de la mía, ¿verdad? En nuestro caminar con Cristo. Y cuando Él se acerca a inspeccionarnos, ¿cómo es que nos encuentra? Porque muchas de las cosas que vemos nosotros aquí en la palabra de Dios, digamos en lo que Jesús nos muestra en su palabra, era que Él se encontraba muchas veces con apariencias, ¿verdad? Fariseos, escribas, maestros de la ley, gente que aparentaba, líderes religiosos de la época, que aparentaban piedad, aparentaban ser santos, ¿verdad? Ya hemos visto, también hemos leído mucho de eso, y que, trasladando eso en nuestros tiempos, es igual, ¿no? Nosotros como hijos de Dios no debemos andar en apariencias, ¿no? Sino que realmente el fruto que el Señor quiere que nosotros demos es un fruto que salga de nuestro interior y que se refleje en nuestro exterior. Y el fruto principal que Dios quiere que nosotros demos, como que fuéramos esa higuera, ¿no? Que el fruto que demos en todo tiempo, ¿verdad? En todo momento, en toda circunstancia, en nuestro caminar diario, es el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Es ese fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo, ¿no? Paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Es un fruto que debemos dar completo para Dios en nuestro caminar diario, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro día a día, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que reflejar en nuestro trabajo, cuando estemos en la calle, en casa, en la familia, al ir a la iglesia, al servir, ¿no? No una apariencia. Este árbol estaba aparentemente lleno de hojas, lindo, como que atrajo la mirada de Jesús, pero al llegar Jesús no encontró nada. Eso de alguna manera debe haber no solo entristecido, vemos que también fue algo que no le agradó al Señor Jesús, ¿no? Y es como Él nos ve a nosotros también. Al acercarse a nosotros es que solamente va a ver que estamos preocupados por las cosas externas, pero que no hay fondo, que en realidad dentro de nosotros no estamos dando el fruto que Él desea. Es que quizás al acercársele a nosotros Él se pueda entristecer o quizás hasta se pueda enojar, ¿no? Es algo que nos debe llevar a nosotros a reflexionar cómo está nuestra vida delante de Él, no lo que otros ven, ¿no? Porque es muy fácil muchas veces mostrar a otros, ¿no? Solamente lo que se ve, lo externo, ¿no? Hay mucha gente que engaña a muchas personas solamente con lo externo, ¿no? Pero Dios sí ve el corazón y a Él no lo podemos engañar, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué áreas de nuestra vida nos está reflejando ese fruto que Dios espera? El carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Eso es algo que cada uno debemos analizar, ¿no? Para poder poner eso inmediatamente delante de Dios y poner toda nuestra parte para hacer los cambios necesarios, ¿no? Para poder ser del agrado de nuestro Señor Jesús. Luego vamos a leer los versos del 15 al 19, ¿no? Y aquí tratan de otro acontecimiento, dice purificación del templo, ¿no? Verso 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. No, aquí ya es otro momento, ¿no? Donde Jesús ya en Jerusalén se acerca al templo, ¿no? Ya sabemos que Él ya lo había observado, ahora se acerca, pero Él va de frente, realmente es algo directo, ¿no? Va de frente, dice aquí, a echar fuera a todos los que vendían. Es decir, Jesús se encontró con algo que también, una expectativa que Él no
él tenía, que hubiese querido ver de repente en la casa de Dios, en el templo, ¿no? Que simbolizaba, digamos, el lugar donde uno iba a buscar la presencia de Dios. No ver ese escenario, ¿no? tan triste, y que causó no solamente tristeza, sino rechazo, repudio, ¿no? De parte de Jesús, ¿no? Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Verbo hecho carne, Él es Dios, ¿no? Nadie como Jesús para tener la autoridad, ¿no? Y saber que las cosas ahí estaban mal, ¿no? Entonces comenzó a echar, dice, afuera a todos. Habían quienes vendían, habían quienes compraban, dice, habían cambistas, y no solo sus mesas, sino sus sillas, ¿no? De gente que vendía palomas, vendía animales. Sabemos que uno se acercaba al templo, ¿no? Los judíos se acercaban al templo, el templo tenía sus lugares, digamos, era lo mismo, ¿no? La semejanza, recordemos, de lo que era el tabernáculo en los tiempos de Moisés. Dios dio leyes y dio como los planos y toda la arquitectura, todos los detalles, ¿no? De cómo se debía hacer el tabernáculo. Habían 3 lugares, ¿no? 3 ambientes, habían utensilios, habían cosas que eran importantes, todo cumplía una función, y era el hecho de que el hombre pueda relacionarse con Dios de esa manera, ¿no? Que los sacerdotes pudieran entrar, ¿no? Había toda una solemnidad, toda una forma muy reverente, muy santa, ¿no? De Dios fue el mismo, digamos, diseñador, arquitecto, ¿no? De esto. Entonces era algo realmente muy, muy santo. Y esto se trasladó en los tiempos después, ¿no? Años después, cuando ya no era el tabernáculo, después vino el templo de Salomón, ¿no? Luego el de Zorobabel, luego esto que era el templo de Herodes, que había sido, digamos, hecho ya de una manera más grandiosa, más, ¿no? más majestuosa. Pero todo esto se había contaminado lamentablemente, ¿no? Había gente que por sus propios intereses ya había copado, ¿no? las partes externas del templo, y hacía ventas, ¿no? Ventas que buscaban de alguna manera generar ganancias, ¿no? Ventas que seguramente estaban ligadas a gente que ya estaba ocupando lugares, como acá dice que habían mesas y sillas, o sea, gente que ya estaba ahí apertrechada, ¿no? Tal vez todo esto permitido por los sacerdotes y líderes, ¿no? Religiosos de ese tiempo, porque también obtenían sus ganancias, ¿no? Porque ya eran gente conocida. Entonces todo esto se había hecho realmente como un mercado, ¿no? Dios había dispuesto su casa, o sea, el lugar de su presencia, como un lugar donde uno tenía que acercarse con mucho amor, con mucho temor, con mucho respeto. Incluso Dios había dado leyes para que su pueblo se acercara con sus ofrendas, presentara los animales para el holocausto, y todo con reverencia. O sea, tenía que haber un tiempo, una preparación, ¿no? No ir y simplemente acercarse por acercarse, ¿no? Las personas que venían de lejos necesitaban, sí es cierto, seguramente cambiar sus monedas, ¿no? Para poder dar sus ofrendas, ¿no? Necesitaban comprar los animales, ¿no? Pero ya realmente aquí todo había sido hecho un negociado, ¿no? Por así decirlo. Y todo era observado por los sacerdotes, ¿no? Que son los que, versículos después, son los que quieren hasta matarlo, ¿no? A Jesús, porque realmente estaban indignados, ¿no? Con cólera, en vez de arrepentidos, ¿no? Estaban indignados, querían llegar al punto de asesinarlo, ¿no? Sin embargo, veían que el pueblo estaba a favor de Jesús porque admiraban la forma como Jesús enseñaba, porque Jesús enseñaba con autoridad, ¿no? Pero eso estaba mal, estaba completamente mal, ¿no? Ya se había perdido la reverencia, el amor, el temor, ¿no? La forma como había que acercarse a Dios con obediencia, ¿no? Y hacían las cosas de una manera como fuera, ¿no? Y esa es la enseñanza que también debemos llevarnos nosotros, ¿no? Acá dice, Jesús les enseñó diciendo, mi casa, ¿no? No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, ¿no? O para todos los pueblos, dicen en otras versiones también, en otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el sentir de Dios, ¿no? Que su casa fuera un lugar donde tú buscaras la presencia de Dios, y no solamente por Dios y por ti mismo, sino también para hacer testimonio a otros que puedan venir de fuera. Acá se celebraban fiestas, ¿no? Aquí había celebrado la fiesta de la Pascua, ¿no? Se celebraban fiestas los judíos, había mucha gente extranjera que también venía, y mucha gente que le gustaba, ¿no? Sentía una empatía por las costumbres judías, pero de qué manera los judíos realmente reflejaban que su Dios no era un Dios cualquiera, y que su templo no era un templo cualquiera donde se practicaban las mismas cosas que podían practicar en otras culturas, ¿no? No estaban dando ese testimonio, ¿no? De esa reverencia, de que su Dios era el único Dios vivo y verdadero, ¿no? Y que sus leyes eran unas leyes preciosas, ¿no?
no estaban reflejando eso, ¿no? Y esa es la enseñanza también para nosotros, ¿no? Casi un poco como lo que hemos visto de la higuera, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nosotros mostrando a Dios? ¿Cómo estamos acercándonos a Él? ¿De qué manera le estamos sirviendo, ¿no? Lo estamos haciendo con un corazón puro, como dice la palabra, que a Dios tenemos que tenerle temor, temblor también, ¿no? Porque de Dios nadie puede burlarse, no podemos burlarnos del Señor, ¿no? Él ve nuestro caminar diario, ve la intención de nuestro corazón. Él ni siquiera nos ve solamente cuando estamos de repente haciendo algo para Él. Él ve con qué intención en nuestro corazón lo estamos haciendo, ¿no? Con el fin de ser vistos por los demás o con el fin de realmente una vida que le agradece tanto, de verdad que nos haya salvado, que sea mi Señor, mi Salvador, que no encuentro otra razón de vivir que darle todo mi tiempo, todo lo que Él me da, dárselo a Él, ¿no? Él ve eso, ¿no? Entonces aquí podemos ver que efectivamente el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él quiere lo mismo, ¿no? Así como estableció en el Antiguo Testamento tantas cosas que en el fondo realmente tenían un significado, ¿no? Que Dios quiere en nuestro corazón, que quiere que realmente lo reverenciemos, lo honremos como Él se merece, ¿no? Y Él quiere eso hasta el día de hoy, de la misma forma. Nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, somos templo, cada uno de los creyentes, cada hijo, hija de Dios es un templo, tiene el Espíritu Santo dentro, la misma presencia, como en el tabernáculo, en la tercera parte estaba ya ahí el arca del pacto y la presencia de Dios, el lugar santísimo, ahora está en nosotros, ¿no? Y somos ese templo, así que tenemos que reverenciar todo el tiempo a Dios. No podemos permitir el pecado, una vida de pecado en nosotros, ni hacer las cosas de Dios, tomarlas a la ligera, ¿no? Hacerlo como sea, o poner nuestros intereses por encima, ¿no? De la voluntad y los intereses de Dios, ¿no? Como pasó aquí lamentablemente, ¿no? Y son todas esas cosas que podemos examinarnos, vernos a la luz de la palabra de Dios, porque de lo que se trata nuestra vida es de agradar a Dios, es de agradar a Jesús, es de que Jesús no al vernos, al acercarse a nosotros, no se entristezca, no se enoje, ¿no? Porque también Dios es un Dios que se aira, es un Dios celoso. Él nos anhela celosamente, dice su palabra, ¿no? Y no busquemos que Dios realmente, nosotros contristemos al Espíritu Santo. Dios realmente, en vez de sentirse feliz, contento con la vida que estamos llevando delante de Él, con todo lo que hacemos, porque lo hacemos por amor, ¿no? Y Él sienta eso, Él al contrario, ¿no? De repente pueda mirarnos de lejos, ¿no? Y que ese no sea nuestro estilo de vida, ¿no? Que busquemos realmente agradar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a orar para culminar este tiempo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque tú siempre tienes tantas cosas que enseñarnos, Señor, y aún necesitamos tanto ser moldeados por ti. Sigue transformando nuestras vidas a la luz de tu palabra, que podamos ser esos hijos, Señor, que te aman con todo su corazón, con toda su fuerza, su mente, su alma, Señor, que tú seas lo más importante, Señor, que si tenemos que dejar muchas cosas de nuestra vida por amor a ti, lo hagamos. Aún, Señor, nuestro propio yo, ¿no? Nuestros propios intereses, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Que te honremos, que realmente, Señor, te reverenciemos, Señor, te respetemos como tú te mereces, Señor. Gracias, Padre, te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Ha sido un gusto realmente poder compartir junto con ustedes este tiempo, este devocional, estas palabras de Dios, y que Dios siga haciendo su perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.